Hola. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo pequeño story time, una historia de mi mamá que está acá conmigo. Nosotras hablamos en español un poquito más lento de lo normal para que puedan aprender el idioma. ¿De qué me vas a contar una historia hoy? Bueno, nos fuimos con el papá de Cami unos días a descansar a la playa. Se fueron de viaje de fin de semana a la playa con mi padre. Para descansar. Acá en Argentina fue fin de semana largo. Claro, fin de semana largo es cuando el sábado y el domingo coinciden con viernes o lunes y se extiende porque es feriado. Así que aprovechamos y nos fuimos a descansar. Así que yo aproveché y no cociné. Claro, la historia de hoy tiene que ver con cocina, con comida. Mi mamá les va a contar qué estuvieron comiendo este fin de semana en la playa. El primer día nos pedimos unas empanadas con pizza. Ok, pizza es algo que nosotros solemos comer los sábados a la noche. ¿Fue sábado a la noche? Fue el sábado a la noche y no podíamos romper la costumbre, así que aprovechamos y nos pedimos pizza y le agregamos empanadas. Las empanadas, ¿de qué sabor eran? Y dato, casi siempre donde hacen pizza hacen empanadas también. Es muy común que las vendan en el mismo lugar. Bueno, yo me pedí de jamón y queso, que son las que más me gustan. ¿Ah, sí? ¿No de carne? Sí, también me gustan mucho las de carne, pero las de carne me gustan más las que hago yo. Ah, las caseras. Compradas a veces no me gustan tanto, me gustan más las que yo hago o las que hace mi papá, que es otra historia. Bueno, y Damián, mi marido, el papá de Cami, se pidió de verdura, de choclo y de pollo. Claro. La de choclo le decimos la de humita, ¿no? La de humita es de mis favoritas. Sí, se pidió esos 3 sabores. Yo me pedí de jamón y queso. Está muy bien. Bueno, eso fue el primer día. El primer día. El segundo, porque fueron varios días. El segundo día, ¿qué comieron? Bueno, el segundo día ¿Querés chequear? Tiene las fotos en el celular de referencia para no olvidarse. Ay, se me fue. Y ni siquiera sacó las fotos directamente. Ella sacaba las fotos en WhatsApp y las enviaba desde WhatsApp a nosotros. Al grupo, porque yo agarraba y le mandaba a Cami y a Fausto las fotos. Hoy comimos esto. Si no, Hoy hay mucho mensaje. Archivos. Ok, estábamos... No te fuiste muy atrás. Acá. Ah, bueno. Bueno, playa. Playa. Hay una que se ve mejor, ¿no? Sí, la que sigue. Bueno. Si no tenés que mostrar así. Acerca. ¿Qué es eso, mami? Eso es un pollo trozado. Es que Cami me preguntó, mamá, ¿tiene el nylon? Claro, me manda la foto al grupo de WhatsApp con todo el nylon. Es que yo aproveché y le saqué la foto antes de abrirlo. Y ¿Esto es otra cosa? son las papas y batatas. Claro, papas, batatas y pollo. ¿Qué era? ¿Una roticería? Era una roticería, entonces pedí... ¿Qué es roticería? Roticería es un lugar donde venden comida preparada. Claro, comida lista para comer. Listo, así como la... Caliente. Claro, como... A ver si se ve acá. Así, lista. En una bandeja. Uno solo tiene que sacarle el envoltorio y... Listo. Listo, puede comer.
¿Y estaba rico el pollo con papas y batata? ¿Comiste batata? No, yo las batatas no las comí, se las dejé a mi marido. Pero muy rico, muy rico. A ver, Rápido. rápido. La opción era pollo con papas fritas o papas al horno. Y elegimos papas al horno que son más saludables. Claro, están dentro de todo, dentro de las opciones, tratando de elegir más o menos saludable. Claro, elegimos un poquito más saludable. Bueno, y después nos dimos un gustito. Saben, en Argentina el mate es muy acompañante en todas las salidas. Claro, mate con algo que es típico de la playa, que ¿qué es? Los churros. Los churros. Unos churros rellenos de dulce de leche. Ah, ¿todos rellenos con dulce de leche? Todos, nos dimos el gusto y todos con dulce de leche. A veces, cuando estoy yo, que soy vegana y no como dulce de leche, algunos de los churros, si son veganos, los pedimos sin dulce de leche para que pueda comer Cami. Pero como estábamos solos, dijimos, bueno, estamos en la playa, todos con dulce de leche. Perfecto. Muy rico. Vacaciones, ¿no? Y nos sentamos en un lugar que había solcito. Así que sacamos nuestro mate, compramos los churros y así fue nuestra tarde divina en la playa. Ok, ¿y hay alguna comida más? ¿Qué más? Creo que de fotos no tengo más. Bueno, a ver, yo chequeo rápidamente a ver si hay algo más de comida, ¿no? Porque hoy es comida. Bueno, ¿alguna que recuerdes? ¿Alguna memoria de que no tengas fotos, pero tengas... Yo les cuento, la pizza era grande, entonces... Sobró y fue... Claro, aparte, mi mamá y mi papá comen súper pequeñas porciones, como comen muy poquito y la comida que compran, que hacen, les dura para varias comidas. Nos sobró, o sea, tanto la pizza como el pollo nos sobró, o sea que ya teníamos otra comida. Después compramos otro día un churrasquito y ensalada. Eso cociné el churrasco y preparé una ensalada que fue muy fácil. Que bueno, acá me puedes poner una foto de un churrasquito con una ensalada. Claro, una foto de internet. Claro, porque yo no le saqué foto. Y el último día compramos fiambre, lo hicimos muy fácil. Hicimos fiambre y pan lactal, hicimos sándwiches que nos quedaron para el viaje. Claro, esa es una opción. Es más, sobró el pan un poco, ¿no? Es más, sobró pan, que hoy Cami probó el pan porque era vegano. Sí. Esa es una opción que hacemos mucho cuando estamos de viaje, que es comprar pan estilo lactal. Le decimos el pan de supermercado, que es muy fácil hacer sándwiches, decimos en Les Argentina. puedo mostrar que todavía nos sobró pan lactal. Sí, podemos mostrarles el pan. Pero siempre, típico de nuestras vacaciones, hacer sanguchitos que sirve de vianda, sirve de comida para llevar al lugar. A mí me gusta por lo general, o el último día que si sobra ya lo traigo en el viaje, o lo podemos llevar a la playa, así como comimos el churro en la playa, podemos tomar mate y comer sanguchitos. Exactamente. A mí me encanta llevar mis sanguchitos al lugar donde esté de vacaciones. Pero a veces no encuentro pan vegano, así que bueno. Como en Córdoba no encontré. Este es el pan lactal que sobró de la playa. Acércalo a la cámara si le hace foco. Tapa como nuestras caras. El pan, gente. Y bueno, ¿alguna comida más o con eso? Bueno, otro día compramos unas media lunas. ¿Compraron medialunas? Sí. Eso también es como algo muy rico, como los churros, dulce, que se come en Argentina para, por ejemplo, desayuno o merienda.
Claro, compramos unas medialunas como para desayunar a la mañana, porque la verdad no habíamos llevado nada, no llevamos comida, no llevamos galletitas, entonces compramos unas medialunas para tomar un mate a la mañana, pero compramos poquitas, no como para que sobre, poquitas. Muy bien, muy bien. Restringiendo lo malo, pero rico. Rico, rico. Ah, también compramos frutas. Ah, ok. El día que compramos los churrasquitos con ensalada, ahí compramos unas bananas y unas uvas. Muy bien, muy bien. Entonces hubo frutas, hubo verduras, no fue solo comida de roticería. Ujú. Fue bastante bien. Sí. Muy comida de vacaciones. Para mí este video está bueno para mostrarles lo típico de vocabulario y de comida de vacaciones. Había algo que yo quería comprar, no llegamos, no nos dio el tiempo porque no fuimos tantos días, que vendían una milanesa a la napolitana, pero era muy grande y nosotros íbamos a comer varios días de esa milanesa y tampoco estábamos Claro. tantos días. Tuvieron que tomar decisiones respecto a qué comprar y qué no comprar por el tamaño, por los días, por que son solo 2 personas. Es diferente. Es diferente cuando hicimos el vlog en la playa, que éramos 4 versus ser solo 2. Y ustedes 2 que no comen mucho. Al ser dos, la comida era muy grande y no podíamos elegir otra. Si éramos más, se dividía. Pero estuvo muy lindo, la verdad la pasamos bien, descansamos. Sí, la próxima, si van con Fausto, pueden comprar la milanesa, la napolitana, sin problema. Sí, sí, sí. Porque Y mi no- hermano y no come sobra. mucho. Si viene Fausto, no sobra. Si hubiera estado Fausto, tampoco hubiera sobrado pollo. No, hubiera sido muy diferente la experiencia, por eso como sumo a la historia que eran ustedes 2 solos. Y bueno, me gusta mucho que se tomen días para irse de viaje juntos, porque mis papás no se toman muchas vacaciones. Es reciente Solo. esto. El año Es pasado recién empezaron a viajar sin nosotros, sus hijos. Nos cuesta como soltar a los niños. Es más, creo que la primera vez que fueron ustedes 2 solos fue cuando estábamos de viaje con Fausto en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí nos fuimos también un fin de semana. Pero nos cuesta, pero bueno, ya están grandes, hay que empezar. Estamos bastante adultos con mi hermano. Nosotros los vemos siempre como niños y cuando viajamos les decimos, ¿quieren venir con nosotros? Sí, yo quiero ir, yo siempre quiero ir, y no si- siempre puedo. Y si ellos pueden, vienen. Entonces, a nosotros nos encanta que vengan. Pero bueno, esta vuelta no pudieron. Sí, y está bien que tengan sus vacaciones de pareja. Pero bueno, gracias por compartir, mami, gracias por hablar comprensible y mostrar lo que comiste. Traté de hablar bien despacio y que entiendan qué comí. Sí, estuvo muy bien. Ya seguramente lo vas a leer en los comentarios. En los otros videos también están diciendo que estás muy comprensible. Estoy poniendo un freno. Muy bien, muy bien. Así que esperamos sus comentarios de qué les pareció este video, si les gusta que hablemos de cosas desde una perspectiva de la comida. A mí me gusta mucho hablar de comida. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao.